Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Universidad KS, del Departamento de Administración y Ciencias Sociales. Mi nombre es María Andrea Langman, soy la directora de la carrera de Administración de Recursos Humanos y estamos llevando adelante este ciclo, digamos, de conversatorios y webinars desde el mes de junio con diferentes especialistas y temas muy actuales. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, se van, digamos, anotando muchas personas a lo largo de todas estos conversatorios y estas webinars que vamos a estar llevando adelante hasta el mes de noviembre. Todas las webinars las pueden encontrar, digamos, en nuestro canal de YouTube, Universidad KS, digamos, todo lo que nosotros vamos llevando adelante cada 15 días. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Sol, a Velo, que vamos a conversar acerca de todo lo que tiene que ver con las habilidades 4.0 y una mirada desde las neurociencias. ¿Te parece, Sol? Sí, arranquemos. Para arrancar. Así que bueno, no sé si querés primero presentarte. A mí me gusta siempre que... Bueno, les cuento un poco el orador. Sí. Exacto. Sí, les cuento un poco quién soy, que bueno, está muy relacionado con el concepto de inteligencia emocional y habilidades 4.0, esto de desarrollar el autoconocimiento y aprender a presentarnos sin refugiarnos en el currículum. Así que voy a ser bastante disruptiva a la hora de presentarme. Después, si quieren más detalles, me hacen las preguntas, pero voy a empezar diciendo que soy Sol, soy la mamá de Lolo, que es la luz de mi vida, tiene 7 años, es mi hijo. Soy hija de Sonia y de Daniel, soy hermana mayor, lo cual no es un dato menor. Soy amiga, soy muy apasionada de las cosas que hago. Soy ansiosa, a veces soy malhumorada. Y creo que merecemos lo que soñamos, así que constantemente me muevo en esa dirección. Esa frase no es mía, es una frase de Cerati, que yo incorporé en mi vida y la verdad es que me gusta utilizarla como una de las formas de definirme. En realidad la pregunta es media tramposa porque es quién soy y de alguna manera cuando te preguntan eso te están estatizando, ¿no? Es como si fuese una foto de un momento y en realidad a mí me gusta siempre decir que voy siendo. Soy una continua aprendiz, soy amante de las habilidades blandas, me encantan los vínculos, las relaciones humanas, me encanta la medicina, me encanta la neurociencia y bueno, soy muy curiosa, entonces estoy continuamente investigando y aprendiendo. Creo que ese es el camino. Es bastante desafiante para los que somos generación X, capaz concebir esto de que tenemos que estar formándonos constantemente y que el título, no con esto estoy diciendo que no está bueno tener el título, está buenísimo tener el título, pero no terminamos ahí. Hay que seguir y seguir y seguir y seguir. Y para un X eso es bastante disruptivo, ¿no? Darse cuenta y hacer el clic de que no terminamos y que es un proceso de toda la vida. Así que también me considero una eterna aprendiz, es una buena manera de definirme. Y que no rompo con el dinamismo de estar viva, porque que yo esté constantemente queriendo aprender significa también que estoy representando un poco el movimiento real de la vida, que es el dinamismo, ¿no? No quedarnos quietos. Así que bueno, esa es mi presentación. Si alguien quiere saber algo más, me pregunta y le contesto con total tranquilidad. Si quieren saber más acerca de mi currículum más formal, dejo que me pregunten lo que tengan ganas de saber. Soy fundadora de una consultora que se llama Twistergy, en la cual nos dedicamos justamente al desarrollo de habilidades blandas, de inteligencia emocional, gestión de equipo y agilismo. Así que eso es todo lo que les voy a contar. Si quieren preguntar, estoy abierta a responder. Muy bien, Sol. Bueno, si te parece, nos adentramos un poco en el mundo esto de habilidades 4.0 y la mirada desde la neurociencia. Primero me gustaría que nos cuentes un poco acerca de qué se trata este tema de las habilidades 4.0, porque hay mucha, digamos, bibliografía, sí. Hay muchas webinars, pero la verdad que nos gustaría, digamos, que desde tu perspectiva, que nos cuentes realmente qué es, ¿sí? Y aquí llamamos un poco
y hacia dónde apunta estas habilidades 4.0. Perfecto. Lo primero que me gustaría compartir es el concepto de cuarta revolución industrial, porque, a ver, se llaman habilidades 4.0 porque hacen referencia a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial la podemos entender como la revolución de la inteligencia artificial, de la automatización, de todo lo que es digital, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista de empleabilidad o desde los recursos humanos, no tiene un marketing muy, muy positivo el tema de la cuarta revolución porque automáticamente en términos de empleabilidad nos produce cierto temor a ser reemplazados por robots, ¿sí? Y acá es donde viene el tema de las habilidades blandas. A mí cuando hablo de la cuarta revolución me gusta mucho introducir un concepto que es el concepto de cobotización, es decir, que es la colaboración de los robots o de la inteligencia artificial a favor de la especie humana. Esto quiere decir para lograr mayores índices de bienestar. No voy a hablar de felicidad, voy a usar un término médico, porque cuando hablamos de felicidad, no sé, pueden haber tantas definiciones de felicidad como personas estemos acá. Entonces voy a tratar de ser lo más objetiva posible y voy a hablar de índices de bienestar. Entonces, volviendo a la revolución industrial, desde mi punto de vista, la cuarta revolución industrial y el tema de los robots y la inteligencia artificial están en beneficio o están a favor de generar mayores índices de bienestar para la especie humana. Ahora, si me preguntan, ok, Sol, bárbaro, pero van a algunas cosas que nosotros solemos hacer o empleos que actualmente existen, ¿van a ser reemplazados por robots? Y sí, la realidad es que sí. Sobre todo todo aquello que, en lo cual nosotros no generamos algún valor agregado. Todo aquello que sea repetitivo probablemente sea en el corto o mediano plazo hecho por un robot. Ahora, esto nos produce cierto temor porque esto es una alerta, ¿sí? Y hace que nuestra amígdala, que es una partecita muy pequeña del cerebro, se active, ¿sí? Y cuando esta amígdala, que tarda nada más que 125 milisegundos en activarse, o sea, es más rápido que un pestaneo, se activa, tiene dos reacciones, o huye o ataca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos produce miedo. Tenemos temor frente a lo desconocido. El cerebro, por default, no quiere cambiar, porque cambiar supone muchísimo gasto energético. Y el cerebro está programado, por decirlo de alguna manera, para garantizar nuestra supervivencia, la nuestra y la de nuestra especie. Entonces, lo que quiere es guardar energía para cuando necesite usar mucha energía para garantizar nuestra supervivencia. ¿Sí? Entonces, ante estas modificaciones en términos de empleabilidad de la cuarta revolución, tenemos miedo y resistimos el cambio. ¿Por qué? Porque nos saca de nuestra zona de confort, que es todo lo que conocemos, cómo fuimos educados. Piensen, y esto sin ánimos de ofender a nadie, que tenemos un sistema educativo del siglo XIX en el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, el sistema educativo, nada, está educando gente que tiene miedo al cambio o que le resiste más al cambio y estamos todos seteados de esta manera. Entonces, aparece la cuarta revolución que nos dice, che, gente, van a tener que repensarse, van a tener que formarse en habilidades que no están acostumbrados a formarse. Y acá aparecen las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son todas las habilidades inter e intrapersonales que hacen que nosotros nos vinculemos mejor con nosotros mismos y con el mundo. Porque nosotros sin el mundo, sin el otro, no somos absolutamente nada. O sea, nuestra identidad se define a través de la existencia de otro. Sí, ahora vamos a entrar un poquito más desde un punto de vista neurocientífico y evolutivo y voy a explicar esto. ¿Sí? Y se apartan, no quiero decir que se oponen, sino que son distintas a las habilidades duras o técnicas. Estas habilidades duras o técnicas son las que aprendemos en los sistemas formales de educación. ¿Sí? Eso, a utilizar Excel, geografía, matemática, lógica, historia. Bueno, todas esas son consideradas habilidades duras. Pero la realidad es que no hay una escuela de las habilidades blandas. Si yo les preguntara cuál es la escuela de habilidades blandas, alguno levantaría la mano y me diría la vida. Y esa es la respuesta correcta. Sí, la vida. Uno va experimentando y se va haciendo sobre el propio andar. Va prototipiándose, ¿no? Y va sacando versiones nuevas. En ese reversionarnos aparecen las habilidades blandas, que ahora se dan dentro de un marco un poco más formal, porque ya tomamos conciencia de todo esto que acabo de decir, del sistema educativo del siglo XIX en el siglo XXI, en que están los robots que muy probablemente en términos de empleabilidad hagan algunas cosas que nosotros hacemos. Entonces, hay cierta conciencia de que necesitamos capacitarnos
en habilidades que hasta este momento solo las dejábamos al azar de la vida. O sea, que si la vida nos enfrentaba a ciertas situaciones, íbamos desarrollándolas y si no, no. Entonces, las habilidades blandas son estas habilidades, son habilidades que garantizan, potencian y promueven los vínculos con nosotros mismos y con los otros. Ejemplos de habilidades blandas. Podemos, para mí, la habilidad blanda por excelencia que yo personalmente creo que hay que promover desde que somos muy niños a nuestros niños es la empatía. Esa para mí es la habilidad blanda. Después tenemos creatividad, adaptabilidad a los cambios, negociación, toma de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, cultura colaborativa, cooperación. Bueno, hay 1,5 millones de habilidades blandas que son susceptibles de ser desarrolladas. Son habilidades porque pueden ser entrenadas. Y este es el gran desafío, ¿no? Que entrenemos habilidades blandas. Las organizaciones, si no quieren quedar caducas, si no quieren ser la próxima Kodak, por decirlo de alguna manera, tienen que tomar conciencia de que sus colaboradores tienen que empezar a capacitarse en habilidades blandas, porque eso es lo que garantiza la permanencia en el mercado. No es lo mismo tener colaboradores empáticos que puedan leer rápidamente e interpretar las necesidades de sus usuarios para crear productos o servicios que satisfagan a no tenerlos. Fíjense que uno de los pilares del agilismo no es casualidad que sea la empatía. ¿Sí? Porque en la medida en que yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, de pensar al menos, o sea, cognitivamente de ponerme en el lugar del otro y pensar qué puede estar necesitando, de esa manera también soy creativa para satisfacer necesidades. Porque primero las vislumbro y después creo algo a través de la creatividad, doy un producto o un servicio. Las empresas están siendo conscientes de eso y están empezando a tener en cuenta esto a la hora de capacitar a sus colaboradores. Perfecto. Hablé mucho. No. ¿Y cómo podríamos, digamos, relacionar este tema de las habilidades blandas, ¿sí? Que son las habilidades 4.0, ¿no? De todo lo que recién mencionaste, con esta mirada, digamos, de neurociencias, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que existe entre las habilidades 4.0 y la neurociencia? Bueno, la neurociencia es una ciencia bastante nueva, primero, ¿no? Recién ahora, hace unos años, empezó a desarrollarse como una fuente de conocimientos. Antes estaba mucho más vinculada con la biología, o con la neurología o con la psicología, pero bueno, no existía este concepto de neurociencia. A ver, las habilidades 4.0, primero, son 4.0 porque estamos pensando en el marco contextual de la cuarta revolución, ¿sí? Entonces, por eso decimos que son 4.0. En realidad, son habilidades son las habilidades que nos hacen humanos, ¿sí? Que determinan nuestra humanidad. Solo que ahora le damos una vuelta de rosca y decimos que son 4.0 porque creemos que son las habilidades necesarias para afrontar y atravesar de la mejor manera posible nuevamente la cuarta revolución y muy posiblemente la quinta revolución, ¿sí? Las que van a ser 5.0. La neurociencia lo que viene es ayudarnos. O sea, la idea de la neurociencia, si realmente queremos generar un impacto en el otro, es bajarlo lo más posible a un lenguaje al cual todos accedamos para poder generar impacto en nosotros y hacernos pensar y reflexionar sobre las distintas habilidades que deberíamos entrenarnos. ¿Por qué decimos que la neurociencia puede explicarlas? Porque, bueno, la neurociencia empezó a vincularse muchísimo con lo que es la inteligencia emocional, empezó a potenciar la existencia de la inteligencia emocional. Si bien hace muchísimos años se viene hablando de inteligencias múltiples, le sacó un poco el protagonismo al CI, al coeficiente intelectual, o a la inteligencia cognitiva, que, de nuevo, nuestro sistema educativo es un sistema educativo que sobreestimula y sobredesarrolla la inteligencia cognitiva, ¿sí? Está toda hecha para sobreestimular y sobredesarrollar el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Cuál es el costo que pagamos? El hemisferio derecho, ¿sí? O sea, todo tiene un costo en la vida, eso lo sabemos todos. Bueno, nada, sí, si yo sobreestimulo y sobredesarrollo el hemisferio izquierdo, el costo que pago es el hemisferio derecho.
No es casual que haya estudios que determinan que a los 25 años nos queda un 3% de la creatividad que teníamos a los 5. ¿Y eso por qué es? Porque ¿qué empieza a los 6? La primaria. Y ahí entramos en un sistema formal que lo que hace es exponenciar la utilización del hemisferio izquierdo. Estas habilidades blandas lo que vienen a hacer es a movernos estas estructuras en pos de poder adaptarnos correctamente a la cuarta revolución y hacen que movamos el hemisferio derecho. A ver, cuando yo hablo de hemisferios, no quiero que lo tomen, quiero que duden. No es que una persona puede tener un solo hemisferio y vivir. El cerebro es una red, entonces funciona en red. Yo lo que digo es, cuando hablo de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, es que se prenden más luces de un lado que del otro. No es que la otra parte no existe, no es que no tenemos hemisferio derecho, o sea, porque estamos súper desarrollados del izquierdo, no. Si entráramos en un tomógrafo, ¿sí? Y nos hacen, por ejemplo, pintar un cuadro adentro del tomógrafo o agarrar un lápiz y dibujar, en ese momento se supone que se encienden más luces del lado derecho que del izquierdo. Y si me hacen hacer una ecuación matemática, se encienden más del lado izquierdo que el derecho. Pero el cerebro está todo encendido, solo que van a haber más luces de un lado o del otro. Hago esta aclaración porque no quiero que piensen no quiero que malinterpreten los conceptos que estoy compartiendo y que estoy tratando de poner a disposición de todos y que crean que nada, es el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. No, está todo unido y todo funciona en red. Entonces, la neurociencia lo que hace es ayudarnos a conectarnos con este tipo de conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento más específico de cómo funciona el cerebro cuando desarrolla habilidades blandas o cuando desarrolla inteligencia emocional. Entonces, desde ese lugar lo podemos ver, ¿sí? No sé si contesto bien la pregunta o me querés preguntar algo más. No, perfecto. Y esto, digamos, de la neurociencia, ¿no? O sea, ¿cómo pensás, digamos, esto que vos dijiste algo de las habilidades 5.0, ¿no? Sí, que es la próxima revolución. La próxima revolución. Y si pensando, digamos, en la próxima revolución, ¿cuáles serían, digamos, las habilidades que vos considerás, Sol, que realmente van a estar como más en boga, ¿no? O que realmente cada uno de nosotros vamos a tener que desarrollar? Porque ya, digamos, la 4.0 ya vino, digamos, a desarrollar un montón de habilidades. Estamos ahora atravesados, digamos, por la pandemia, ¿no? Digamos, competencia. Sí, tal cual. Se cree que estamos casi en el final de la 4.0, que de acá a 15 años vamos a estar en la 5.0, o capaz en menos tiempo vamos a estar en la 5.0. De todos modos, yo creo que todas las habilidades que estamos desarrollando en esta cuarta revolución van a ser implementadas o van a terminar de germinar, por decirlo de alguna manera, más en la quinta, ¿no? Porque esta revolución fue bastante disruptiva, ¿no? Con esto de hacernos conectar con habilidades que no considerábamos dentro del marco teórico y de inteligencia cognitiva. Fue como un shock. Bueno, gente ahora se tiene que empezar a formar en esto y yo creo que los mayores resultados sí a nivel evolutivo probablemente los veamos en la quinta. Pero las habilidades, desde mi humilde punto de vista, van a ser las mismas porque tienen que ver con nuestra humanidad. Hay una frase que me encanta que dice que mientras más inteligencia artificial haya, más inteligencia emocional tiene que haber. Entonces los frutos seguramente lo veamos en la quinta. Y si tuviese que elegir algunas habilidades que considero fundamentales para tanto terminar de transitar la cuarta y empezar a transitar la quinta revolución, diría que la creatividad, y no lo digo yo sola, hay muchísimos estudios que salen a testear y a preguntarle a las empresas qué esperan de sus colaboradores, y las principales habilidades que aparecen son la creatividad, la empatía, la flexibilidad, ¿sí? La adaptación al cambio. Esas podrían ser como las habilidades más importantes en términos de empleabilidad, ¿sí? ¿Qué esperan las empresas de sus colaboradores para transitar esta revolución y la que viene? Que sean creativos, que sean empáticos, que sean flexibles, que sean adaptables, que sean resilientes. Estas creo que son las habilidades y buenos comunicadores. Y cuando digo buenos comunicadores, estoy diciendo de comunicación efectiva, porque el primer axioma de la comunicación establece que siempre hay comunicación. Entonces, no es que tenemos impedimentos en comunicarnos, sino que el gran desafío o la oportunidad de mejora está en comunicarnos efectivamente. Entonces, creo que estas habilidades
se presentan como las grandes habilidades para terminar de transitar esta revolución y empezar a transitar la que viene. Bueno, es todo un desafío, ¿no? Para todos, Enorme, ¿no? para todos. Poder, digamos, desplegar todas estas habilidades. Y cuando hablamos, digamos, de creatividad, Sol, ¿considerás, digamos, Sí. todos somos creativos? O esta es, bueno, es una pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Todos somos Sí. creativos o hay algunos que son más creativos que otros? ¿Qué considerás en relación a eso? Yo personalmente creo, primero me gustaría decir que hace unos años te hubiese dicho que yo no era creativa. Si me hubiesen preguntado, Sol, ¿sos creativa? Hace 5 años hubiese dicho, no, no hay manera de que sea creativa. Ahora soy más amable conmigo misma y con los demás también, y entiendo que todos somos creativos, ¿sí? O sea, la creatividad está en el ADN del ser humano. No hay manera de que la especie haya sobrevivido sin la utilización de la creatividad, ¿sí? Porque tenemos que adaptarnos rápidamente a cambios en el entorno, a un entorno hostil, y a través de la neuroplasticidad, que es la capacidad que tenemos de crear rápidamente, casi instantáneamente, nuevas conexiones sinápticas para adaptarnos al entorno que está cambiando. O sea, el cerebro está todo el tiempo viendo de qué manera se adapta al entorno. El entorno por naturaleza se nos presenta hostil porque le tenemos miedo, no sabemos qué nos puede hacer el entorno. Y en esta cuarta revolución, además, sumemos que el entorno no es el de una modernidad sólida, como hubiese dicho Bauman, sino que es de una modernidad líquida que tiene características como la volatilidad, es VICA, ¿sí? El contexto, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Sí? Entonces esto despierta cierto malestar constante en el cerebro y hace que esté buscando la manera de adaptarse. Y una manera de adaptarse es a través de la creatividad, ¿sí? Entonces, si nos paramos en la mirada con la cual fuimos educados, que es la grecorromana, la creatividad pertenece a unos pocos. ¿Por qué? Porque la creatividad era la inspiración, por decirlo de alguna manera, era una musa. Y venía con la varita mágica y tocaba a algunos. Entonces la creatividad y la inspiración era de unos pocos. Ahora, si nos ponemos disruptivos y empezamos a pensar un poquito más allá de la cultura grecorromana, que la amo, o sea, me encanta, pero bueno, en realidad todos somos creativos. En la manera, cada día que resolvemos un problema estamos siendo creativos, o un desafío estamos siendo creativos, estamos utilizando la creatividad. Me preguntan, Sol, ¿crees que que por default tenemos la creatividad súper desarrollada? No, porque el sistema atenta contra el desarrollo de nuestra creatividad, a menos que seamos naturalmente creativos. ¿Sí? Si estuviésemos acá con Jackson Pollock o con Picasso o con Neruda, bueno, no, por supuesto que esta gente respira creatividad, no como la mayoría de los seres humanos que no respiramos creatividad, ¿sí? Entonces, creativos somos todos. Después hay distintos tipos de creativos. Si vos me preguntás, Sol, ¿somos todos talentosos? Y no, solo el 2 o el 4% de la población es un creativo talentoso. Pero hay distintos tipos de creatividad. Una es la radical, la que cambia de paradigma. Es un cambio absolutamente radical, Internet. Después tenés la creatividad sustancial, aquella que hace cambios sustanciales para la especie humana. Por ejemplo, el 3G, el 4G, el 5G. Bueno, esos son ejemplos de actos creativos o de ideas creativas que vinieron de una persona o de un grupo de personas, ¿sí? Que trabajaron con sinergia y lograron grandes ideas. Son cambios sustanciales, ¿sí? Son actos creativos o ideas sustanciales. Y después tenemos la creatividad cotidiana, el día a día. El 96% de la población del mundo somos creativos cotidianos. Hacemos pequeñas modificaciones para resolver o sortear algunos obstáculos o todos los obstáculos o la mayoría de los obstáculos que se nos presentan en la vida. Pero la creatividad, a ver, nos pertenece a todos. Todos somos creativos. ¿Podemos entrenarla? Sí, por supuesto, podemos. ¿Hay técnicas? Sí, hay muchísimas técnicas. El hecho de tomar... Valeria nos comparte una pregunta. Dice, Sí. si uno no tiene recursos, ¿cómo se hace para implementar la creatividad?
Bueno, Bueno, el ahí recurso, que vos nos ibas a contar acerca de alguna sí, técnica o algo que algunas puedas técnicas de creatividad, compartir. exactamente. Exacto. Sí, hay muchísimas técnicas. Yo tengo mis favoritas, que son las que generalmente uso, que son, por ejemplo, una es asociación forzada. Entonces, lo que les sugiero es, escriban el desafío, ¿no? Está bueno escribir a mano alzada, no con la compu, porque esto lo que hace es generar un mayor impacto en nosotros, en nuestro cerebro. Entonces, escriban el desafío que tengan y después agarren una revista. Agarren una revista y corten 4 palabras, al azar, que no tienen por qué estar vinculadas, nada, palabras que quieran cortar. Y después, la técnica de creatividad consiste en unir, hagan por ejemplo, 2 grupos, ¿no? Si cortan 4 palabras, junten 2 palabras y 2 palabras y traten de pensar una idea utilizando las palabras que cortaron. Eso se llama asociación forzada. Están forzando al cerebro a activar su lado derecho y idear, sacar ideas de 2 cosas que parecen hasta pueden parecer absolutamente contradictorias. No sé, puedo poner la palabra azul con ventilador para resolver un desafío de cómo hacer que la gente se motive más en mi organización. ¿Sí? Entonces, el cerebro empieza a utilizar recursos que no están acostumbrados a utilizar y empieza a vincular. Y ahí van a salir ideas, que no importa que sean disparatadas. O sea, tenemos que ser amables con nosotros mismos y con lo que nosotros ideamos. No tienen que ser ideas súper implementables. Primero que salgan cantidad de ideas y después, en una segunda fase, analizamos esas ideas y vemos cuáles son más susceptibles de ser implementadas o cuáles son más implementables. ¿Sí? Esa es una técnica. Otra que a mí me encanta, que tiene que ver también con el desarrollo de la empatía, o sea que si hacen esta técnica van a estar entrenando las 2 habilidades, tanto la empatía como la creatividad, se llama Galería de Famosos. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es buscar en revistas o pensar gente que te inspire, que puede ser gente conocida o gente no conocida, porque yo puedo decir mi mamá me inspira y puedo pensar en ella, o puedo decir, no sé, la Madre Teresa me inspira y pensar de qué manera resolvería esa persona el desafío que yo quiero resolver. Esa es otra técnica de creatividad en la cual hace que se ponga en los zapatos del otro, ¿sí? Y trate de pensar de qué manera resolvería el desafío que yo quiero resolver otra persona. Entonces, de nuevo, estoy moviendo fibras del cerebro de una manera disruptiva, de otra manera. Sobre todo en Galería de Famosos, además se me están encendiendo las neuronas espejo, que son las encargadas del desarrollo de la empatía. O sea que no solo estoy moviendo todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, sino que además estoy moviendo las neuronas espejo, porque estoy tratando de ponerme en el lugar del otro, ver el mundo como lo ve el otro y ver de qué manera resolvería el desafío que quiero resolver yo. Esas son 2 técnicas que les puedo compartir. O sea, podemos estar toda la tarde hablando de técnicas de creatividad, pero me parece que estas 2 son fáciles de hacer, son fáciles de implementar y no necesitan recursos. Incluso para asociación forzada, le pueden pedir a alguien que viva con ustedes que escriba 2 palabras al azar. Es más, si tienen niños, pídanles que les digan 2 palabras, únanlas y vean qué sale. O sea, es muy divertido también, ¿sí? Y nos saca mucho de la zona de confort. Mucho, mucho, mucho. Gastamos mucha energía. Si después están cansados, tiene que ver con esto. Perfecto. Bueno, acá nos siguen Acá llegando preguntas. Aparte ya tenemos 50 libro. personas conectadas, Sol, así que excelente. Bueno, genial. Hola a todos, a los que no pude saludar antes. ¿Algún libro? Bono. ¿Algún libro que nos puedas recomendar? Bono. El sombrero de Bono, las técnicas de Bono. Sí, ahí hay muchísimas técnicas de creatividad. Ágilmente, de Bachrach también, Stanislao. Ahí hay mucho de creatividad. Bueno, ahí tiré 2 para que vean. Perfecto. Bueno, ahí también se están conectando desde España, así que ya estamos trascendiendo la frontera. Sí. Excelente, sí. Buenísimo. Ahí de Santiago del Estero también. Sí, ahí sí, nos están conectando. Hola, Santiago del Estero. Sí. Desde diferentes lugares, digamos, del mundo y del país. Bueno, volviendo, digamos, al tema, digamos, de la creatividad, de estas habilidades que vos considerás, digamos, que van a ser, que son y van a ser, ¿no? Van a seguir siendo. ¿Cómo podemos desarrollar mejor? Porque
todos hablamos, digamos, de empatía, ¿no? Y decimos, bueno, todos somos empáticos, ¿no? Bueno, en mayor, menor. Pero Sí. ¿cómo hacemos para desarrollar más nuestra empatía? Porque sabemos que es una de las habilidades que más vamos a tener que desarrollar y poder entender al otro, ¿no? Y ponerse en el lugar. Exactamente. Primero enmarquemos un poco qué pasa con la empatía, por qué es tan disruptivo para nosotros ahora ser conscientes de la necesidad de ser empáticos. Básicamente estamos en la era de la selfie, ¿sí? Entonces que ahora vengan a decir que tenemos que ser empáticos es bastante como raro. Somos también educados para competir. Entonces, que yo trate de ponerme en el lugar del otro, que me vincule desde un lugar de generosidad y de amabilidad con el otro, viendo al otro como un puente hacia un mayor bienestar para mí y para el otro, es bastante disruptivo. En ese marco que atenta contra la empatía, ¿sí? Porque, bueno, estamos educados para competir, se nos enseña a tratar de diferenciarnos, se nos enseña que el otro puede ser una amenaza porque me puede sacar el lugar a mí, porque los recursos son finitos, ¿sí? Los recursos son finitos y se nos educa desde ese lugar, desde un lugar de temor o de amenaza. Ahora nos damos cuenta que en realidad nuestra existencia está determinada por el otro, o sea que sin el otro no somos absolutamente nada. Entonces acá hay un primer acto de conciencia, que es el primer paso de la empatía, es ser conscientes y romper con sesgos cognitivos con los cuales fuimos educados. Todos los tenemos, absolutamente todos. Entonces, el primer paso de la empatía, yo diría que es el ser consciente de la necesidad y de los beneficios que trae la empatía. Hay una frase de una película, Into the Wild, no me acuerdo cómo se llama en castellano, pero que dice, la felicidad es real únicamente cuando es compartida. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, cuando realmente lo internalizamos, nos damos cuenta que la empatía es el puente por excelencia hacia cualquier vínculo humano. Y que sin el otro no soy absolutamente nada. Y que el otro me necesita y que yo necesito del otro. Entonces, esto es el verdadero sentido de la empatía. Ahora, ¿es fácil que yo deje mi ego de lado y me conecte con el otro? No, no es fácil. No es fácil. Pero, Camino Salvaje, ahí me dicen la traducción en castellano, gracias. Pero es entrenable. Entonces, acá me voy a meter un poquito en neurociencia, si me permitís, Adri, meterme un poco, voy a hablar un poco más de neurociencia y voy a explicar primero la importancia del otro en nuestras vidas. Evolutivamente, ¿por qué decimos que el otro es determinante en nuestra existencia? Y después voy a hablar, y si me olvido, háganme acordar, que hable de los tipos de empatía, que también lo voy a hablar desde un punto de vista más neurocientífico. A ver, evolutivamente, acá voy a decir una frase bastante disruptiva. Somos seres emocionales, sociales, que eventualmente razonan. Ojo, emocionales primero, sociales después, y eventualmente razonamos. Esto es evolución, 100% evolución. La neurociencia lo que estableció es que nuestro cerebro convive en 3 cerebros. El primer cerebro es el cerebro reptiliano, es el cerebro emocional. O sea, somos seres emocionales. Ante todo, somos seres emocionales. Que lo hayamos querido tapar o que la educación o que los sistemas en los cuales nos movemos tienden a hacer que nosotros tapemos nuestra emocionalidad y saquemos a relucir nuestra racionalidad no tiene que ver con lo que sucede evolutivamente en nuestros cerebros y las improntas que tenemos en nuestros cerebros a nivel evolutivo. Con 500 millones de años de evolución tenemos el cerebro reptiliano. 500 millones de años de evolución. Este cerebro es el que se dispara en 125 milisegundos. ¿Sí? 125 milisegundos, más rápido que un pestañeo. Y es el que me dice, acércate a tal lugar y alejate del otro para garantizar la supervivencia. Lo que pasa es que el cerebro no distingue entre lo que es real y no es real. Entonces activa todo un sistema como si algo fuese real cuando en realidad capaz no es tan grave como el cerebro lo percibe.
Por eso tenemos ataques de pánico, por ejemplo, para darles un ejemplo. Porque el cerebro no logra determinar qué es real y qué no es real. Y activa todo el mismo sistema de defensa o de autoconservación. ¿En qué consiste este sistema? Básicamente nos sube la frecuencia cardíaca, nos sube la presión arterial, se nos dilatan las pupilas, toda la sangre va a los músculos de los brazos y las piernas. ¿Por qué? Porque tenemos que atacar o tenemos que huir. Entonces, lo que hace la emoción se ve reflejado fisiológicamente. ¿Sí? Entonces, tenemos 500 millones de años de evolución de ese cerebro. Somos seres emocionales. Somos pura emoción. Solo que está tan automatizado que no nos damos cuenta. Y además eso, no tenemos la velocidad para tomar conciencia, porque pasan solamente en 125 milisegundos. Gracias a este cerebro que huye o ataca, o que se acerca a lo que le da placer y se aleja de lo que le da displacer, evolucionamos, sobrevivimos. Imagínense, 160.000 millones de años atrás, el hombre en la sabana ve un león, se le activa la amígdala en 125 milisegundos y corre. Está perfecto. ¡Bravo! Gracias a él sobrevivimos. Hoy en día, que esa amígdala se active en 125 milisegundos cuando escuchamos un ruido en nuestra casa, en una zona de seguridad, y se nos active todo ese circuito de defensa, no está tan bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿A dónde quiero ir? Son 500 millones de años de evolución. Primero, somos seres emocionales. Con 200 millones de años de evolución, se desarrolla el cerebro mamífero. Y el cerebro mamífero es el cerebro social. ¿Por qué? Porque el hombre se dio cuenta que si vivía en comunidad, sus índices de supervivencia subían exponencialmente. Entonces empezaron a vivir en comunidad. Y además garantizábamos la supervivencia de la especie a través de la procreación. Y ahí es donde aparece la empatía, en el cerebro social. Y este cerebro tiene 200 millones de años de evolución. 200 millones de años de evolución. Y adivinen cuántos años tiene el cerebro racional. Es un bebé de pecho. Tienes nada más que 150.000 años. No está para nada automatizado. Es el menos evolucionado. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿el hombre qué es? Y yo crecí con la definición de Aristóteles, el hombre es un ser racional. Bueno, yo ahora digo, no creo que sea un ser racional únicamente. Es un ser emocional, social, que eventualmente razona. Eventualmente, porque nada más son 150.000 años. Y ese cerebro, el cerebro racional, que es la corteza frontal, que es la parte que está acá adelante, es el neocórtex, gasta mucha energía. Gasta el 20% de las calorías que consumimos por día, la corteza frontal. ¿Sí? Es la toma de decisiones. Cada vez que decidimos, cada vez que somos conscientes, cada vez que racionalizamos, cada vez que entendemos o razonamos, estamos usando la corteza frontal. Cada vez que hablamos, estamos usando la corteza frontal. Gastamos el 20% de las calorías que consumimos por día. Solamente la gasta esta parte del cerebro. Las demás están automatizadas, no gastan tanto energía y actúan automáticamente y es muy probable, o la mayoría de las veces sin que nos demos cuenta. ¿Sí? La emoción actúa en 125 milisegundos, no gasta energía. Por eso el trabajo de capacitarnos y educarnos en inteligencia emocional, porque muchas veces tenemos que regular, no controlar, ¿sí? Gestionar, me gusta más aún, gestionar aquellas emociones que atenten contra nuestro bienestar, ¿sí? Porque el hombre, por naturaleza, no atenta, o sea, si todo está bien, funcionando bien, el hombre no atenta contra su bienestar y siempre está buscando el bienestar, el de uno y el de los suyos. ¿Sí? Esto tiene que ver con la comunidad, ¿no? Con la familia. Entonces, ahí aparece el valor de la empatía. Son 200 millones de años de evolución. Necesitamos la empatía como una herramienta. Yo me voy a poder vincular con el otro si soy consciente de que soy un ser social. Primero de que soy un ser emocional, después que soy un ser social y que eventualmente razono. Para que se den una idea, hay muchos neurocientíficos que dicen que el 99% de las decisiones que tomamos son emocionales, el 99%. Yo voy a ser un poco más generosa con nuestro neocórtex y voy a decir que el 95% son emocionales. Se toman en 125 milisegundos. Después lo que hace es el cerebro trata de justificar lo que la emoción ya determinó. Así funcionamos, para que se den una idea.
Con respecto a los tipos de empatía, hay 3 tipos de empatía. 3 tipos de empatía según Goleman, ¿sí? Voy a hablar en la base teórica de Goleman. Tenemos la empatía emocional, que si me preguntan si la podemos desarrollar, la verdad es que les tengo que decir que no es, desde mi punto de vista, no es entrenable porque tiene que ver con un arrebato, ¿sí? Con un arrebato que tiene que estar muy contextualizado, yo me tengo que sentir muy segura para poder sentir lo que el otro siente. Y generalmente se da en vínculos muy cercanos. No sé si alguna vez les pasó, calculo que sí, a todos nos pasó, llorar por el dolor de un amigo, llorar por el dolor de un hijo, llorar por el dolor de una madre, o reír y llorar de alegría por la felicidad de otra persona a la cual yo amo mucho, estoy muy unida, hay un vínculo muy, muy cercano. Para que esto suceda, y sucede sin que lo esperemos y sin que lo busquemos, simplemente es un arrebato emocional. De repente tu amiga está llorando y a vos se te caen las lágrimas y no pudiste hacer nada, ni siquiera sos consciente. Bueno, esa es la empatía emocional. Esa está 100% potenciada por las neuronas espejos. ¿Vieron en las nurseries qué pasa? Cuando un bebé llora, todos los demás lloran. Todos los demás lloran. Es empatía en estado puro. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esta sensibilidad empática a través de las neuronas espejo. Pero también hay todo un sistema que hace que vayamos por ese camino. No es que lo hacemos a propósito. Sí, está todo dado, está todo dado de esa manera. Entonces, esa es la empatía emocional. No la podemos entrenar, desde mi humilde punto de vista. Capaz hay otros comunicadores que piensan que sí. Yo personalmente pienso que no. Después tenemos la empatía cognitiva, y esta es la desarrollable, esta es la entrenable. La empatía cognitiva consiste en parar la pelota un segundo y decir, pensar, ¿qué le puede estar pasando a la otra persona? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo hacer que nuestra relación mejore? ¿Cómo puedo hacer que logremos los objetivos colaborativamente, conjuntamente? Y como dije, el verbo que utilicé fue pensar. Entonces, este acto, esta actitud, esta toma de decisión de parar la pelota, la empatía cognitiva es una toma de decisión. Yo estoy decidiendo parar la pelota, frenar y pensar qué le puede estar pasando al otro, cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo mejorar. O sea, hay un acto reflexivo y eso es 100% del neocórtex. ¿Sí? Entonces, paro la pelota y pienso. Ese segundo que paré la pelota ya es un acto de empatía per se. Entonces, así se desarrolla la empatía, parando la pelota. Antes de discutir, o sea, cuando estoy en una discusión, por ejemplo, donde tenemos 2 cerebros reptilianos peleándose por sobrevivir, donde lo importante es tener, o sea, donde estoy en realidad escuchando para responder y no para entender. No sé si les suenan conocidos los escenarios, a mí sí. Son escenarios bastante conocidos. Nada, ahí parar la pelota, un segundo de silencio en mi cabeza y decir qué le puede haber pasado, qué le puede estar pasando, qué puede estar sintiendo esta persona para estar contestándome así, ese es un acto empático. Esa empatía se desarrolla. Es esto que les estoy diciendo. Parar la pelota y pensar. Y no seguir en la vorágine del cerebro reptiliano, que hace que subamos cada vez más el tono y lo que lleva es a momentos de ira. Y si yo tengo un rapto emocional, piensen que hasta la ley tiene la figura de conmoción violenta. O sea, que estás totalmente sumergido en un rapto emocional y vos podés llegar a matar a alguien y no ser responsable. O sea, eso es lo que tenemos que tratar de que no suceda, de que nos rapte el cerebro reptiliano y que nos haga tomar malas decisiones. En situaciones de mucha emoción se sugiere no tomar emociones. Y esto es, cuando estoy muy feliz, digo a todo que sí. Cuando estoy muy triste, digo a todo que no. Entonces, no son buenas decisiones, no son decisiones equilibradas. Y lo que tenemos que tratar de buscar a través de las habilidades blandas, a través de la inteligencia emocional, es el equilibrio. Equilibrio entre razón y emoción. No somos 100% emoción, no somos 100% razón, somos un híbrido. Con lo que acabo de decir, ¿no? Con una fuerte carga en el ADN de un cerebro reptiliano que sobrevivió, que hizo que la especie sobreviva. La tercera figura, o la tercer tipo de empatía, es la preocupación empática, que también es cognitiva, o sea, que también es entrenable, y es esto de ver de qué manera ayudo al otro, de qué manera potencio la relación que tengo. Por eso se llama preocupación empática, ¿sí? Pero también sucede en la corteza frontal.
Entonces, estos dos tipos de empatía, Goleman no le da mucha trascendencia a la preocupación empática, a la figura de preocupación empática, le da mucha trascendencia a la empatía emocional, a la cognitiva, y sobre todo a la cognitiva porque es la entrenable. Nada, lo que tenemos que hacer es entrenar esto. Es el acto de conciencia, es una actitud y es parar la pelota y ver qué le pasa al otro, qué le puede estar pasando al otro. Ya solamente eso es empatía. A ver, aclaraciones acerca de la empatía. Que yo sea empática no quiere decir que yo justifique, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Muchas veces lo que sucede es eso. Lo que se hace es pensar que si vos no le das la razón al otro o si no justificás lo que el otro hizo, en realidad no está siendo empático. No, gente, paren. Yo puedo hacer todo el camino de la empatía, ¿sí? Yo siempre uso una metáfora para explicar la empatía. Para mí la empatía es un puente. Yo estoy acá en mi lugar, lo que hago es subirme al puente de la empatía, cruzo del otro lado, me pongo en tu lugar, miro el mundo como lo ves de la mejor manera que puedo, porque obviamente no me puedo deshacer de mis sesgos, ¿sí? Miro todo como lo estás mirando vos, trato de pensar como pensás, trato de entender y vuelvo a mi lugar. Y desde mi lugar acciono. Entonces, empatía no es justificar, empatía no es estar de acuerdo. Empatía es una actitud, empatía es una toma de decisión y empatía es una acción. Si no, es una hermosa idea que queda en el mundo de Platón, en el mundo de las ideas. Si no hay acción, ojo, que la acción puede ser quedarme quieta o quedarme callada. Eso también es acción. Si no hay una acción posterior al acto empático, la empatía queda en la nada misma. Entonces, este tipo de empatía es la empatía que tenemos que tratar de desarrollar. La empatía cognitiva y la preocupación empática. Esas son susceptibles de ser entrenadas. Nada, y maneras de entrenar la empatía, a ver, esto de parar la pelota, que cuesta mucho y hay que seguir haciéndolo porque vamos a tratar 10 veces y de las 10 nos va a salir una y 9 no nos van a salir, porque son 500 millones de años de evolución en nuestro cerebro, es muy pesado romper con eso. Otra manera es abrirme. Si yo me abro, vieron la presentación, bueno, algunos no estuvieron, pero la manera en que yo me presenté muestra mucho mi vulnerabilidad. ¿Sí? Porque yo dije, me definí de una manera bastante disruptiva o me presenté de una manera disruptiva. No me escondí atrás del currículum, que es lo más cómodo para hacer, porque no me expongo. Entonces, en la manera en que yo me abra al otro y muestre que soy humana, que soy vulnerable, que soy sensible, que soy emocional, lo que estoy haciendo es potenciando que el otro haga lo mismo. Estoy activando las neuronas espejo. ¿Sí? Entonces el otro se siente seguro. Yo no me presento como una amenaza, sino que me presento como un par. ¿Sí? Y estoy del lado del otro también. Yo sé cómo se siente el otro, yo sé cómo piensa el otro, cómo puede sentirse. Entonces, esto también es un entrenamiento. El mostrarnos vulnerables, el mostrarnos sensibles, el mostrarnos abiertos, nuestro lenguaje corporal, si yo estoy así hablando, el tono de voz, si yo hablo así, les digo que, bueno, no, lo único que estoy haciendo es disparando alertas al cerebro reptiliano. Una manera de empatizar, ¿sí? A través de la escucha activa, a través del lenguaje corporal, a través del tono de voz, a través de estos ejercicios de parar la pelota, no entrar en el mismo círculo, capaz que hacer una pausa, decir, no es el momento para hablar, hablemos más tarde. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué me decís lo que me decís? ¿Qué te está pasando? Quiero saber, quiero tratar de entender. Bueno, todas estas son maneras de entrenar la empatía. ¿Cuáles son los beneficios de la empatía? Básicamente relaciones a mediano y largo plazo. Mientras que el arrebato lo que hace es atentar contra las relaciones a mediano y largo plazo y exaltar las relaciones a corto plazo. Si yo voy manejando y me enojo mucho y me peleo con el otro conductor, no pasa nada, en realidad. O sea, sí, me pasan un montón de cosas fisiológicas que encima el cortisol me queda en sangre, los niveles de estrés me suben, pasan un montón de cosas fisiológicas. Pero lo que quiero decir es que la relación es a corto plazo. Lo vi una vez en mi vida y bueno, nada, aquí me peleé y ya está. Nada, puede pasar, pero si yo no soy cuidadosa con mis relaciones, con la gente que veo todos los días en la oficina, con la gente que trabajo todo el día, con la gente que convivo, nada, estoy atentando contra mi bienestar en realidad. Ni nada más ni nada menos que contra mi propio bienestar. Estoy rompiendo o estoy, sí, lastimando relaciones que en realidad con un segundo de empatía las puedo cuidar un poquito más. O sea que esos son los beneficios de la empatía. Y obviamente, a nivel organizacional, los beneficios de la empatía es el poder o el arte de reconocer las necesidades. Por eso el agilismo
aplaude a los colaboradores empáticos. El design thinking, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso del design thinking? Empatizar. Nada más ni nada menos, empatizar. ¿Por qué? Porque si yo logro conectarme con el otro, si yo cruzo ese puente, ¿sí? Y me pongo en el lugar del otro y veo qué necesidades tiene, vuelvo al mío, uso la creatividad y puedo producir o puedo generar un servicio que satisfaga la necesidad del otro. Y para eso tengo que tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro y ver el mundo lo más parecido a lo que lo ve el otro. No igual, no voy a poder, pero sí lo más parecido. Por eso, es una actitud, es una toma de decisión, es de la corteza frontal, ¿sí? Y gasta energía, gasta mucha energía. Bueno, Sí, ahí tenemos Adri, dos preguntas, ¿sí? Una de las preguntas que nos dice César, dice que si la educación secundaria favorece la transmisión de contenidos conceptuales antes de favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y emocionales, ¿existe alguna mirada crítica de la neurociencia hacia los procesos de enseñanza? Bueno, a ver, no soy experta, voy a contestar, pero desde mi opinión, ¿sí? No tomen lo que voy a decir como terminología científica. A ver, hay toda una movida de la neurociencia. Bueno, Stanislao Bajak, por ejemplo, es muy crítico de los sistemas educativos. Goleman también, en inteligencia emocional hay toda una crítica muy fuerte, muy fuerte a lo que es el sistema educativo. Ellos son conscientes y justamente lo que hacen es comunicar y democratizar este conocimiento para que todos tomemos conciencia de que tenemos un sistema educativo del siglo XIX en el siglo XXI. Un sistema educativo donde se ponderaba y se veneraba la razón y no la emoción. Vino la neurociencia a ser súper disruptivo y a decir, paren un poco, no somos nada más que seres racionales. Primero somos seres emocionales, después somos seres sociales y eventualmente razonamos. Vino a romper con el paradigma aristotélico de que el hombre es un ser racional. El sistema educativo está forjado de esa manera, por eso tenemos una súper excitación y una súper estimulación del hemisferio izquierdo y no tanto del hemisferio derecho. O sea, sí, la escuela primaria y la escuela secundaria podemos decir que no potencian o no promueven o no sostienen nuestra inteligencia emocional y nuestro lado creativo durante el proceso educativo formal. Pues estaría buenísimo tener, no sé, emociones 1, emociones 2, emociones 3. Creatividad 1, creatividad 2, creatividad 3. Que potencien y promuevan la libertad de mente, ¿no? La libertad de crear, de ver dos cosas totalmente que no tengan nada que ver, no sé, una gomita y una botella de agua. ¿Y cómo vinculo esto? ¿Qué idea se me ocurre? Pero para que me salga una gran idea, tengo que probar 2000 veces antes. A ver, para que se den una idea, hubieron 527 prototipos de las aspiradoras. 527. 29 prototipos del W40, del aceite. O sea, las cosas no surgen de la nada. Hay que laburar y laburar y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Picasso pintó 50.000 cuadros y un Guernica hubo. Un Guernica. 50.000 obras, un Guernica. El tipo decía, la inspiración existe, pero te tienes que encontrar trabajando. Entonces estaría buenísimo que la escuela fomente. Piensen que nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos que desaprender y volver a aprender. Qué lindo sería que nuestros niños aprendan de primera mano inteligencia emocional, habilidades blandas y que lleguen a la quinta revolución sin tener que desaprender y volver a aprender. Nosotros estamos doblemente forzándonos. Nuestra generación, nuestro momento en la historia, nos toca esto, nos toca desaprender y aprender. Estaría buenísimo que la escuela promueva esto. Sí. Tenemos más preguntas y bueno, vamos a ir acotando porque la verdad que está muy interesante la charla, pero bueno, vamos a tener que ir terminando en tiempo y en forma. Dale. La próxima pregunta dice que si la paciencia tiene algo que ver con todo esto de la empatía. ¿La paciencia? Sí. Y bueno, la paciencia es una virtud, gente. Es una virtud. Puede ser un don, porque hay gente que nace sumamente paciente, y si no, los demás tenemos que entrenarla. Sí, es parte de la empatía. Yo creo que sí es parte de la empatía. Tiene que ver con serenarse, ¿no? Con buscar el equilibrio, tiene que ver con no enroscarse, con hacer la parada de pelota y decir, bueno, pará, respiro antes de reaccionar y de tener un arrebato emocional negativo, porque, ojo, no estoy hablando de gestionar emociones que nos hacen bien, estoy hablando de gestionar emociones que nos traen consecuencias fisiológicas, ¿sí? Estoy hablando de eso.
aquello negativo. Piensen que el cortisol sube en una situación de estrés, sube cuando la amígdala la dispara y lamentablemente queda en sangre. O sea que por más que tengamos un pico de estrés, ese estrés va a estar circulando en nuestro organismo durante muchísimo más tiempo que el pico. Y eso no sucede con las otras hormonas y con los otros neurotransmisores, los de la felicidad, por ejemplo. No sucede con la oxitocina, no sucede con la dopamina, no sucede con las endorfinas. Duran lo que duran la emoción positiva. Por eso tenemos esta sensación de que lo malo dura muchísimo y lo bueno dura muy poco. No es una sensación, es real. Es química, ¿sí? Entonces la paciencia, sí, yo sí la vinculo con un acto de empatía. ¿Sí? El respirar, el no reaccionar, el tratar de gestionar la emoción cuando querés matar al otro y decir, no, bueno, cuento hasta 10, me tranquilizo, porque si reacciono así no vamos a llegar a buen puerto. Sí, y bueno, los que somos padres, nada, hacemos un curso acelerado en paciencia y sobre todo en este contexto. Un posgrado tenemos que hacer. Un posgrado, ¿no? Sí, ya, ni post, un PhD más. Exacto. Sí, así que sí. Creo que sí, que la paciencia tiene que ver con la empatía. Sí. Perfecto. Bueno, nos preguntan si del otro lado hay resistencia. Me supongo, digamos, que cuando uno empatiza con el otro, si del otro lado, digamos, hay una resistencia a empatizar. Me imagino que debe ser esa la pregunta. No sé. Bueno, si es esa, contesto esa. No sé qué quiere decir del otro lado. ¿Quién es del otro lado? ¿Del otro lado del puente? ¿De qué otro lado? Si no, Dora, contestanos si es del otro lado del puente, si no se fue Dora. Sí, estamos contestando otra y después, dale. Si no, de última, contesto esa, del otro lado del puente. Perfecto. Dice, ¿cómo aconsejarías manejar el estrés o frustración que puede generar un jefe no empático? Bueno. A ver, tenemos que aprender, es parte de la inteligencia emocional, aprender a gestionar el estrés. Algo que quiero decir acerca del estrés es que el estrés per se, por sí mismo, no es malo. Gracias al estrés sobrevivimos como especie. Entonces, hay algo que se llama eustrés y hay algo que se llama distrés. Generalmente todos hablamos de estrés. Pero bueno, hay dos tipos de estrés. El eustrés, que eu en griego es la parte de una palabra que hace referencia a la felicidad, ¿sí? Entonces, eustrés es como el estrés bueno. El estrés bueno es el estrés que hace que sobrevivamos como especie. O sea, si yo en la calle veo a alguien que pasa corriendo y mi cerebro interpretó que me va a robar y guardo el celular, está buenísimo. Hice un pico de estrés, hice un pico de adrenalina, de cortisol, pero guardé o preservé, por ejemplo, mi celular o mi propia persona. Entonces, ese pico de estrés está bueno, es eustrés. Ahora, el distrés es aquel estrés que se sostiene muchísimo tiempo. El cuerpo humano no está preparado para vivir en situación de estrés durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no se banca la cantidad de cortisol y de adrenalina que generamos, ¿sí? Nos hace mal. Tener la frecuencia cardíaca elevada todo el tiempo atenta contra el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Tener la presión arterial alta también. Que toda la sangre vaya a los músculos nos contractura. Aparte, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace el cerebro? Paraliza, por ejemplo, el sistema digestivo cuando está estresado. No es casual que uno de los síntomas más comunes del estrés sea que nos duela la panza o que tengamos problemas con la parte gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el cortisol y la adrenalina? ¿Qué hace el cerebro en realidad? Dice, ¿sabes qué? No es tan importante que ande bien tu sistema de alimentación. Es más importante garantizar que tus pulmones, tu corazón y tu cerebro funcionan. Entonces, toda la energía y todo el oxígeno y va todo dirigido ahí y paralizan el sistema digestivo. Entonces, mantener situaciones de estrés durante muchísimo tiempo atenta contra nuestro propio bienestar físico, emocional y espiritual. Va en contra de nosotros mismos, atenta contra nuestra integridad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos con un jefe que no es empático? Bueno, si la tuviese tan clara, te tiraría la fórmula. Sí, al intestino lo llaman el segundo cerebro, no solamente al intestino, sino que a toda la parte del sistema digestivo por la cantidad de conexiones nerviosas que tiene. Exactamente. Sí, así es, lo llaman el segundo cerebro y está muy vinculado con la intuición, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. ¿Por qué? Sí, o sea, muchas cosas que nosotros percibimos, el cuerpo nos indica algo, nos da una señal.
Solamente que educativamente estamos acostumbrados a no ir a nuestro cuerpo. Y generalmente todo el proceso intuitivo se da en el segundo cerebro, que es en la panza, en la parte somática, ¿sí? El somas. Alguien escribió, Damasio se llama, escribió un libro muy bueno acerca de toda la repercusión que hay en la parte somática y tiene que ver con esto, con el segundo cerebro. Bien. A ver, volviendo al jefe. Tengo un jefe poco empático, lo que voy a tener que hacer es esforzarme el doble, el triple, el cuádruple para que esta persona en algún momento haga un clic. Probablemente tenga que ser creativa en las herramientas que utilice, porque puedo hablar una, puedo hablar dos, puedo hablar tres, pero si esta persona presenta resistencia y no hace el clic de la empatía, voy a tener que ir por otro lado. Voy a tener que demostrarle con hechos, voy a tener que ponerme de su lado, voy a tener que ver de qué manera le entro a esta persona. Cada uno es un ser individual, es único. Entonces, las estrategias que utilicemos van a tener que estar siempre adaptadas a la persona a la cual quiero afectar, por decir de alguna manera, impactar, por decir de otra, ¿no? Lo mismo sucede con la comunicación. Lo que pasa es que lo que solemos hacer, nuestro cerebro suele hacer, es utilizar una herramienta y aplicarla a todos como si todos fuesen iguales. ¿Por qué? Porque el que quiere hacer el cerebro no quiere gastar energía. Entonces, si encuentra una herramienta, trata de aplicarla a todos como si todos fuesen iguales. Esto que sucede con la empatía, que es ver de qué manera le llego al otro, si no puedo llegar de la manera en que me sale naturalmente a mí, sí, me voy a tener que desafiar y voy a tener que buscar otras herramientas con este jefe, que es poco empático, capaz que le puedo dar un buen libro para que lea. No sé, tengo que empezar a pensar, regalarle una frase, no sé, impresa y para que le haga el clic. Decirle, no sé, alguna frase de Steve Jobs o buscar quién admira y buscar una frase que esté más o menos relacionada. No sé, Steve Jobs decía que innovar o que la creatividad es conocer gente en los pasillos. Está hablando de empatía, ¿eh? Conocer gente en los pasillos. Eso es creatividad, eso es innovación. No sé, capaz ver de qué manera creativamente llego a esta persona si no puedo llegar con la herramienta que yo generalmente estoy acostumbrada a utilizar. En mi caso sería la palabra, ir y explicarle y hablarle de todo esto y capaz que no es la manera de llegarle a esa persona. Mejor darle un libro o una foto, un cuadro, contarle una historia, ¿no? Y donde el mensaje sea que está bueno ser empático. Perfecto, Sol. Bueno, vamos con la última pregunta. Dos últimas preguntas. ¿Es muy difícil en la escuela hacerlos trabajar en equipo los alumnos o alumnas? ¿Es por falta de entrenamiento en la empatía? Es por falta de, es por una sobreestimulación del ego, ¿sí? Porque nos chipean para competir, nos chipean para ver quién es el mejor. Es una cultura exitista, donde no se valora el proceso. Generalmente no valoramos el proceso. Y la realidad es que el éxito es casi azaroso. Hay tantas variables que intervienen en el éxito. Entonces, en los niños esto sucede. Estamos buscando al mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. No, paremos un poco la pelota. Valoremos el esfuerzo. Hagámoslo trabajar colaborativamente. Si no hay un ego tan desarrollado o si potenciamos que el ego esté en niveles manejables, ¿sí? El trabajo en equipo va a fluir. Y si logramos que los niños se den cuenta que colaborativamente los resultados obtenidos son superadores a los resultados individuales, si los hacemos experimentar la sinergia, que el 1 más 1 es 3 y no 1 más 1 es 2, ¿sí? Muy probablemente estos niños crezcan en un entorno donde la colaboración va a estar mucho más valorada y el trabajo en equipo también. Y se van a dar cuenta que la herramienta para que esto suceda va a estar en empatizar. Chicos que saben el concepto a los 6 años o a los 5 años de empatía son chicos que tienen un valor agregado, ya tienen un as bajo la manga. Exacto. Y cuando se dan cuenta que si trabajan en equipo y si trabajan colaborativamente, ganan todos y que el atrio, ¿no? No me sale la palabra de donde se reciben los premios, entramos todos, hay lugar para más de uno. Es enorme lo que sienten, es gigante en la emoción, el atril, sí, es donde entran muchos más, entramos todos, o el podio, exacto. Nada, esos nenes entran con un valor agregado que ninguno de nosotros lo tiene.
ni siquiera capacitándonos lo tenemos tan impregnado como estos chicos que ya a los 6 años saben lo que es empatizar o lo que es trabajar en equipo y lo que es un logro colaborativo. Y aquellos niños en los cuales saben que el esfuerzo es lo que vale y no el resultado en sí, que hay tantas variables que intervienen en el resultado que no tiene sentido poner nada más que el foco en el resultado, sino más bien en el proceso. Igual yo soy madre de un niño de 7 años y me cuesta un montón que él entienda que es más importante el esfuerzo que el resultado, porque vienen seteados de esa manera también, ¿no? Y todo el sistema y los jueguitos y esto y la computadora y la tecnología y todo rápido y todo ya y todo así, lo que está diciéndole es que, bueno, nada, que mejor es el resultado que el esfuerzo, porque quieren todo ya, inmediato. Y cuando ponderamos y valoramos el esfuerzo, necesitamos tiempo. Y ellos nacieron con el tema del tiempo en desigualdad de condiciones que nosotros. Nosotros tenemos una valoración más positiva del tiempo. Bueno, no sé si contesté. Bueno, sí. Sol, como última pregunta, así vamos finalizando. Sí. Dora nos contestó que es del otro lado del puente, o sea, que si del otro lado del puente, digamos, si nosotros vamos a empatizar, del otro lado no empatiza y hay una resistencia. ¿Qué hacemos? Sí. A ver, generalmente es lo que sucede, porque no todos tienen este acto de conciencia de valorar la empatía. Generalmente nosotros tratamos de empatizar y puede suceder que haya resistencia del otro. Está bueno pensar cómo nos estamos presentando nosotros, porque hay algo en nosotros que está despertando el cerebro reptiliano del otro, que capaz no somos conscientes. Por eso hice hincapié en la forma en que hablamos, en la forma en que nos paramos, ¿sí? Si yo estoy con los brazos cruzados, eso es resistencia y el otro capaz que lo está viendo. Otro gran simbolismo para empatizar y lo que queremos crear para el otro es un entorno de seguridad psicológico, que no me vea a mí como una amenaza. Entonces, para eso hay que trabajar mucho el simbolismo, porque el cerebro lo que está haciendo es decodificar al otro. ¿Sí? Está decodificando. Si hay algo que le dispara, que puede ser una amenaza, le va a poner el foco a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere sobrevivir y el instinto de supervivencia mata cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, pensar qué puedo estar haciendo o qué herramientas puedo utilizar para que el otro no me vea o su cerebro no me vea como una amenaza. Por ejemplo, si yo tengo que decirle algo a otra persona, algo que yo sé que lo voy a incomodar, está bueno que los dos estemos en el mismo nivel. O sea, por ejemplo, a los niños no se los reta yo parada y el niño sentado, o el niño a su altura. Porque lo único que estoy haciendo de esa manera es activar el cerebro reptiliano del niño. El niño no me está escuchando, me está teniendo miedo. En cambio, si yo me arrodillo y me pongo a su altura, por ejemplo, estoy bajando el nivel de resistencia de él. ¿Por qué? Porque por lo menos estamos a la misma altura. No hay algo figurativo donde ya yo me presento como más poderosa. No me presento como una amenaza, estoy a la misma altura. Y a la misma altura el cerebro reptiliano no se activa y sí se puede activar la corteza frontal para entender por qué lo estoy retando. Y esto lo puedo trasladar a todos los ámbitos de mi vida. Trabajar colaborativamente en mesas circulares, no pararme si yo soy la persona que jerárquicamente tengo más poder, no necesito pararme. Porque cuando me paro, estoy mostrando poder, eso activa el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano presenta resistencia porque me ve como una amenaza. Entonces, hay un montón de herramientas que puedo utilizar para bajar los cerebros reptilianos. Pero bueno, de nuevo, tengo que estar consciente. ¿Sí? Es un acto de conciencia. Muy bien. Bueno, creo que estamos, Sol. La verdad que, bueno, nos vamos con muchas cosas para seguir aprendiendo y profundizando. Excelente la charla. La verdad que, bueno, me voy, digamos, nos vamos, ¿no? Con este tema, digamos, de las habilidades 4.0 y 5.0, ¿no? De seguir desarrollando la creatividad, la empatía, la importancia de la empatía, la flexibilidad, la adaptación al cambio, la comunicación. La verdad que nos brindaste una charla con un montón de conceptos tan interesantes que hasta nos dicen, queremos seguir escuchándola, Sol. Así que acá nos está. Bueno, cuando quieran, si quieren. ¿En dónde? Escúchame. Sí, si quieren que hagamos otra. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? Claro, sí, porque la gente quiere saber dónde te puede seguir.
Bueno, pueden seguir a Twistergy, Twistergy, en las redes, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. No les digo que me sigan a mí en Instagram, porque no, en mi Instagram personal realmente no hago nada de esto. Está todo subido a Twistergy. Pero sí me pueden contactar por LinkedIn todas las veces que quieran, si quieren más información o quieren saber qué leer o por dónde encarar algo, y yo los puedo ayudar. Desde ya me contactan por LinkedIn, Sola Bello, y los ayudaré en todo lo que pueda. Sí, ahí me pueden contactar. Dicen que pongas ahí en el chat Twistergy. En el chat. En Instagram. Ahora lo escribo. Exacto. Ahora lo escribo y se los dejo. Tal cual. Ahí me pueden encontrar y todo lo que en lo que pueda ayudarlos, los a disposición. Bueno, lo mismo para organizaciones. Perfecto. O sea, trabajamos con muchísimas organizaciones haciendo esto mismo que están haciendo ahora, pero más vivencial. Hay mucha más participación de los involucrados. O sea, la idea es que les pase por el cuerpo. O sea, cualquier experiencia de aprendizaje que hacemos pasa por el cuerpo. Estamos trabajando la habilidad que estamos trabajando, vamos a jugar, les va a pasar por el cuerpo y después vamos a teorizar. Yo acá teoricé mucho, sin poca experiencia. Pero la idea es que estas habilidades se experimenten, las sientan en primera persona y después se construya el marco teórico. Perfecto. Pero bueno, no es el objetivo en este webinar, ¿no? Sino más de transmitir conocimiento, de compartir el conocimiento y evacuar dudas o preguntas que salgan durante la exposición. Perfecto. Bueno, entonces en nombre de CAES, del Departamento de Administración y Ciencias Sociales, te agradecemos muchísimo, Sol, esta tarde que nos brindaste, esta hora y media que nos brindaste. La verdad que nos vamos pensando, reflexionando y bueno, y también... Te piden un encuentro interactivo. Un encuentro interactivo. Podemos hacerlo. Bueno, tal vez podemos generar algún próximo encuentro interactivo donde, bueno, tal vez por ahí nos puedas brindar algunas otras herramientas. Sí, exacto, algunos juegos o algunas actividades y las vamos compartiendo, sí. Tal cual.